más salvajes. Hoy somos todas espejos de las unas, y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, me emociono. Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonías. Como siempre, como nunca, como toda la vida. ¿Cómo les va a todas, todos y todes? Bienvenidas una vez más a esto que es Manteniendo el Fuego, un programa del Foro de Mujeres del Departamento de Malargüe. Mi nombre es Miriam Verdugo y estoy acompañada aquí por Vane. ¿Cómo estás, Vane? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. También con Roxana, que está con nosotras, un programa un poco especial a partir de las novedades que hemos tenido con el tema de los casos de COVID-19 en nuestro departamento. Hemos decidido tener otra modalidad en el programa y tenemos Roxy al teléfono. Así es, bueno, acabamos de tener un pequeño corte, pero bueno, ya se va a comunicar con nosotros y como vos decís, Vane, la posibilidad de que nos permite las tecnologías poder conectarnos en esta oportunidad con Roxana, que bueno, también era parte del programa del día de hoy y va a ser parte de nuestro programa, pero a través del teléfono para respetar todas las medidas de prevención que tenemos y que bueno, aquí en el 790 se implementa. Saludamos también a Cari, que está del otro lado acompañándonos en este momento para que bueno, todo pueda salir excelente, y saludamos a Roxana. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas tardes, muy bien, Miriam, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a Karina, a ustedes que están ahí, y bueno, esperamos ser la mejor compañía en la tarde de hoy. Por supuesto, así va a ser. Bloque de actualidad. La noticia llega por parte de la Comisaría 24. Tuvimos la posibilidad de dialogar con quien actualmente se encuentra a cargo de esta comisaría, Víctor Hugo Vallejos del Sol, por las últimas novedades, y esto nos decía. Buenos días. Sí, se encuentran dos detenidos en Comisaría 24. Uno está alojado desde el día sábado por una denuncia por violencia de género, y otro que ha ingresado ayer también por violencia de género. Así que en este momento se encuentran alojados, donde se están llevando las medidas a cabo con respecto a los dos ciudadanos estos, que están a disposición de la Fiscalía en turno. ¿Han habido detenidos de manera recurrente en épocas de pandemia por violencia de género? Sí, generalmente. Bueno, también el día miércoles 19 de agosto en Mendoza se aprobó el proyecto de declaración contra el uso del inexistente síndrome de alienación parental y su argumento en la justicia. Por otro lado, el 19 de agosto del 2020, en Neuquén, se inauguró el primer barrio trans del mundo, un complejo de 13 monoambientes. La iniciativa fue impulsada por Mónica Astorga Cremona, del Orden de las Carmelitas Descalzas. Yo comencé a acompañar a las trans hace 14 años. Lo que a mí me impactó es que cuando les pregunté qué sueño tenían, me dijeron que lo que querían era una cama para morir. Para mí fue movilizante, expresó Cremona. También el 20 de agosto fue el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, dijo Carlos Jauregui. En 2012, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instituyó el día 20 de agosto como Día del Activismo por la Diversidad Sexual, en coincidencia con la fecha del fallecimiento de Carlos Jauregui, el primer presidente de la comunidad homosexual argentina. Un 16 de abril de 1984, un grupo de casi un centenar de valientes decidió decir basta y reunirse para discutir qué hacer ante las determinaciones que la Policía Federal realizaba en la calle y ante las razias a los lugares
de sociabilidad de homosexuales. Posteriormente fundó la Asociación de Gays por los Derechos Civiles, con los que se organizó y convocó a la primera marcha de orgullo gay lésbico en Buenos Aires, y el 3 de julio de 1992. En el 94 muere su hermano Roberto Jauregui, uno de los primeros en visibilizarse como persona viviendo con VIH, impulsor y colaborador de la Fundación Huésped. Hoy nos acercamos al fuego para hablar de... Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de las infancias. Para empezar con este programa, me empecé a pensar, ¿no? ¿Cómo nos pensamos a nosotros y a nosotras en la infancia, ¿no? Yo me acuerdo de cuando Adela, nuestra querida Adela, presentó su libro de poesía. Con todo nos dijo algo como que sobre el amor se había escrito mucho, pero todavía no se sabía nada. Y a mí me hizo pensar un poco a nosotros, a nosotras cuando pensamos en la infancia, ¿no? Un momento por el cual todos hemos pasado pero igual no lo tenemos tan analizado, tan visto, y nos cuesta como pensar las infancias, ¿no? Como si llegara a la edad de adulto sería como el olvido de la infancia. Entonces estuvimos buscando un poco de información y me detuve en una charla que se llama Los niños y los filósofos, en los cuales conversaba Luciano Lutero y Darío Zeta, vamos a decirlo porque el apellido es impronunciable, donde hablaban de las infancias, y comentaba eso, que la infancia es una palabra cuyo origen significa una persona carente de voz. O sea, ¿qué son los niños? Son personas que no tienen voz. ¿Qué significa eso, digamos? ¿Por qué esa palabra? Entonces empezamos a ver que viene del modelo patriarcal, donde el niño es el hijo y es la propiedad, ¿no? Hoy se refleja muy bien cuando escuchamos con mi hijo no te metas, con mi hijo yo hago lo que quiero, que esa idea que los hijos son una propiedad de los padres, que a su vez son el reflejo de los padres, pero no una persona en sí misma que tiene derecho, que tiene una voz, que tiene una participación, ¿no? Entonces traemos para hoy pensar un poco en cuál es el lugar de los niños en nuestra sociedad hoy, y lo que hoy se llama el adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo se puede entender de dos maneras. Primero, eso significa que hay una edad, que es la edad adulta, donde desde ahí se juzga a todas las demás edades, lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hablar. Por ejemplo, los adultos, nosotros siempre decimos a los niños que esto no se dice así, cómo se habla bien, cómo se habla mal, ¿no? Ese lugar de una edad que tiene la razón, ¿no? Generamos como una rueda de educación sin ser maestros, digamos, pero por el simple hecho de tener edad tenemos la facultad de poder decidir y decir que está bien y que no. Seguro. Aparte de la generalidad, ¿no? Y por el otro, la idea que el ser humano, su etapa de realización es la adultez. O sea, cuando vos realmente te realizás como persona, es a la edad de la adultez. O sea, ¿qué significa eso? Que el niño, la niña, el niñe, es una persona que no está completa, que no termina de ser lo que es. Entonces con eso se genera toda una serie de discursos sobre dejando al niño siempre en lugar de minoría, que su palabra no vale tanto. Entonces, para hablar de ese tema, nos comunicamos con Cecilia Robert. Ella nos va a contar un poco la historia de una organización justamente de niños, niñas y adolescentes que se llama La Veleta y la Antena, que son de Ugarteche, Mendoza. Escuchémosla. Mi nombre es Cecilia Robert, yo soy colaboradora adulta de la organización La Veleta y la Antena por el protagonismo infantil, una organización de niños, niñas, niñas, adolescentes que trabajan en el distrito de Ugarteche, en la localidad, en el departamento de Luján de Cuyo. Es una localidad compuesta con población racializada. La Veleta acepta esta entrevista en radio de Malargüe porque su idea inicial nace allí, nace del trabajo de varias de nosotras
que como trabajadoras sociales nos desempeñábamos en ámbitos estatales y trabajábamos con niños, niñas y adolescentes en el hospital, en aquel momento en la dirección de niñez del municipio y en las escuelas, en aquel momento en la escuela técnica minera, bueno, algunos espacios donde nos cruzábamos con niños y niñas. Malargüe fue en el año 2005 hasta el 2009, así que en el 2010 nació la organización, una organización que era de adultas, pensando en organizar a pibes y a pibas, y que en poquito tiempo la apropiaron, y hoy es una organización en donde los adultos y las adultas somos colaboradores de las propuestas que llevan adelante los chicos y las chicas que trabajan. En Malargüe conocimos, aunque todavía no estaba tan visibilizado, infancias rurales, infancias mapuches, infancias que trabajaban en la actividad como crianceros y como posteros en las veranadas y en la cría y el cuidado del ganado menor, y para las trabajadoras sociales que venimos formadas en torno a la erradicación del trabajo infantil desde una mirada absolutamente occidental, estigmatizada, y que finalmente no mira cuáles son ni las causas ni las razones por las que los chicos y las chicas trabajan. Era un problema, para nosotras era una incomodidad, y lo que pasó fue que escuchamos a los chicos y a las chicas que nos explicaban la diferencia entre el trabajo y la explotación, que nos explicaban la posibilidad de aprender de la naturaleza. La división entre el hombre y la naturaleza la aprendí en Malargüe, desde la mano de los chicos y las chicas, y con esa pregunta enorme nos cruzamos con algunos materiales de protagonismo infantil que venían desde Perú, y empezamos a entender que nuestro relato tenía una historicidad y que había 40 años de historia en América Latina de chicos y chicas que trabajaban y que venían interpelando al mundo adulto desde todo el cordón andino. Sí, podemos ver en varios lugares que hoy están tomando protagonismo los niños, y más que todo en discusiones que todavía no están sobre la mesa para ser no resueltas, sino puestas a ser siempre en tensión, digamos, que el trabajo, de qué manera en la producción caprina, en la producción ganadera, los niños aportan, son una parte de ese trabajo familiar, pero a su vez en ese trabajo van aprendiendo, van modificando, van adquiriendo saberes, y que esa educación también es totalmente parte de la formación del niño y del adolescente para su trabajo a futuro, digamos. Esa discusión que creo que nuestro departamento está muy vigente. Y justamente Cecilia Robert hace mención a este tema, al trabajo infantil. Se discute el trabajo como concepto, entonces se piensa que el trabajo ha sido cooptado de alguna manera por el empleo, y se piensa que trabajar es simplemente la acumulación y el trabajo es el empleo, y en realidad el trabajo también es la reproducción de la vida, y si no, eso lo sabemos muy bien las mujeres. De hecho, las niñas que trabajan, las niñas empiezan primero a trabajan desde muy pequeñas cuidando a sus hermanos, preparando comida, haciendo la limpieza de la casa. Las niñas empiezan primero a trabajar. Entonces lo que se discute es el concepto de trabajo. Por eso pensaba en los niños crianceros, que ellos decían que eso en realidad más que trabajo era una actividad que era imprescindible, no podía no hacerse, y que si no nos giraba el mundo, lo decían así. Entonces lo que se discute es el trabajo, se discute el concepto de trabajo y se discute el derecho a los niños y a las niñas a decir lo que piensan respecto al trabajo, pero también respecto a sus vidas personales, también respecto a sus ideales, también respecto a las cosas que no les gustan. Y así se iba formando una idea no nueva, sino una definición del trabajo no como el trabajo alienado, sino como un trabajo como una distribución de tarea. Y los niños y las niñas participan de la economía. Entonces podemos decir que, como vos decís, hay un sector que trabaja y hay otro sector que consume, pero todos hacen funcionar ese aparato. Entonces, frente a los pibes y las pibas que trabajan hay muchas razones. Es verdad que la cuestión socioeconómica es importante, pero para muchas chicas, sobre todo las chicas, trabajar es importante para independizarse y para salirse en algún momento de la casa, y eso tiene que ver con una cuestión más estructural, que es el síntoma patriarcal. Entonces, no siempre trabajan por la pobreza, muchas veces trabajan también porque entienden, en el mundo andino, por ejemplo, entienden que la distribución de la tarea es muy importante, que no puede ser solamente la mamá la que haga todo. Y eso es algo que no tiene que ver solo con lo socioeconómico, tiene que ver con poder entender la distribución del trabajo al interior del hogar y afuera, ¿no? Así como los niños y las niñas han sido señalados siempre como caprichosos, como que esas
las ideas no son válidas porque son ideas inmaduras o porque no saben exactamente qué quieren, también eso es algo que cargamos las mujeres y que históricamente han pensado que nosotros decidimos en función de nuestro humor, de nuestras lunas, etcétera. Yo creo que ahí poder legitimar que los niños y las niñas tienen cosas para decir, sobre todo las que afectan específicamente a sus vidas y a sus cuerpos, es muy importante. Ojalá que algunos chicos y algunas chicas estén escuchando y que sepan que hay otros chicos y otras chicas que cuando piensan que algo es injusto, lo que hacen es saber que ese malestar ya es importante para poder tomar conciencia de que entonces algo no está bien. Donde hay una injusticia, hay algún derecho vulnerado. Cuando los chicos y las chicas sienten que hay algo injusto, algo de un derecho vulnerado hay. Entonces que sepan que los chicos y las chicas están de este otro lado, que los pueden buscar en el Facebook, como La Veleta y la Antena, que es posible que se puedan conversar y poder ver de qué manera han ido resolviendo temas muy particulares, muy personales, pero también temas familiares o cosas en la escuela o que tengan que ver también con el ámbito del trabajo o en sus barrios, pero que no están solos, que no tienen que esperar a ser grandes. Es la idea de llegar a la adultez, porque es la idea también de asumir un poco más de libertad y de poder que se les niega al mundo infantil también desde un lugar de autoridad adulta. Eso es bien para discutir, es mucho más complejo, más amplio, no quiere decir que los pibes y las pibas tengan que hacer todo de cualquier manera, tiene que ver con que tienen otra forma de mirar el mundo y que enriquecen nuestra forma de mirar el mundo. Bueno, continuando un poco con ese tema del lugar y del protagonismo infantil, en esa charla que le comentaba, Darío Z hizo una pregunta al público, ¿no? Le pregunta, ¿ustedes piensan que los niños o las niñas podrían votar a partir de los 8 años? Así que el público, bueno, empezará a no decir nada, porque claro, está en una charla como que queda mal decir que no. Pero bueno, le hicieron levantar la mano y la gran mayoría dijo que no. Y dijo, bueno, ¿y por qué? ¿No? Entonces uno dentro del público dice, y porque los niños pueden ser influenciados por los padres, ¿no? Que es lógico. Y dice, una respuesta. Y él preguntó, claro, ¿y los adultos no están influenciados? O sea, en el mundo de la posverdad, el mundo de las fake news, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de mentira, la verdad, no, los adultos no están influenciados. Tal cual, estamos recontra influenciados. Entonces, bueno, empezaron a pisarse la argumentación, digamos. Y dice, imagínense, hace siglo XIX, hace un par de años, no es tan alejado, dos hombres hablando entre sí diciendo, ¿sabes qué? Hay un grupo de mujeres que quieren votar. No, ¿cómo van a votar las mujeres? Son influenciables, se mueven por el sentimiento, no son maduras, no están capacitadas para entender la política. Entonces termina la reflexión diciendo, bueno, el lugar que hoy los niños, las niñas tienen en la sociedad, no será el lugar que antes tenían las mujeres. No es una cuestión de cómo lo estamos viendo nada más, y que en realidad sí, la palabra de todas las personas tiene la misma validez, ¿no? Me parecía un poco importante traer esa reflexión, grandísima, y es una reflexión muy amplia también, que bueno, estaría bueno que todos hagamos desde casa. Continuamos con el tema de las infancias, pensando un poco en la niñez trans. Bueno, te cuento que en el año 2012 fue sancionada la Ley de Identidad de Género, la ley número 26.743. Así se garantiza el derecho a ejercer la libertad de escoger y vivir acorde a como uno o una se autopercibe, sin que sea necesario un requerimiento judicial o administrativo previo. Con relación a las personas menores de edad, la solicitud debe ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e intereses superior del niño o niña, de acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño o Niña, en la Ley número 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Para hablarnos un poco del proceso de niñez trans y del derecho a la identidad de género, hemos conversado con Mateo Nadine, que nos va a hablar sobre la transición en la identidad de género siendo niño. Bueno, las transiciones siempre son algo lentas y nunca es algo que se da de un día al otro, ¿sí? Siempre es algo lento, que lleva tiempo, es algo que por lo general suele ser doloroso, ¿sí? Y cuesta bastante también, ¿no? Cuesta bastante, y más siendo un niño que te dicen, o un adolescente que te dicen, no, sí, solo sos un adolescente que está confundido, o está pasando una etapa, ya se te va a pasar, como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, es difícil, porque también a un niño se le dice, ay no, tus papás te andan metiendo cosas en la cabeza, o estás leyendo muchas cosas en internet, y hay una invisibilización muy grande, porque ya de por sí a las personas trans nos cuestan las cosas, nos cuestan bastante. Imagínate un niño que no solo le atraviesa la transfobia, sino también nos atraviesa mucho lo que es el adultocentrismo, ¿no? La invisibilización de las niñeces. ¿Cuáles son algunos de los problemas que los adultos invisibilizan? Hay un problema, que el problema grande es que nos invisibilizan, ¿no? Ese es el problema, porque no son algunos problemas, son todos nuestros problemas que los adultos, la única respuesta y la primera respuesta que se les ocurre es, bueno, sos un niño, ya se te va a pasar, o sos un adolescente, ya se te va a pasar, cuando en realidad va más allá de eso, ¿no? Y no solo los adultos familiares, sino también en las instituciones, cuando vamos a buscar ayuda, no solo las personas trans, sino también como niñeces y adolescentes. A mí me ha pasado de ir a la escuela y decir, miren, necesito ayuda, no, bueno, sí, no importa. Y cuando pasa eso, no tenemos a dónde ir, ¿no? Entonces, nadie nos presta atención en ese sentido, ¿no? Bueno, y además Mateo Nadine habla sobre el miedo de los adultos a las preguntas de las niñas. Bueno, y generalmente nosotros como niñeces o adolescencias por lo general tenemos muchas preguntas, muchas dudas y tenemos hambre de conocimiento. Entonces hay veces que vamos y les preguntamos a los adultos cosas y los adultos no tienen una respuesta a eso, y yo creo que los adultos deberían dejar de tener tanto miedo ante las preguntas y por ahí hay gente que no tiene respuesta para darle a sus hijos o no sabe cómo responderles, entonces se asustan y lo primero que reaccionan es con violencia, así como, ¿cómo vas a preguntar eso? Entonces, generalmente pasa eso mucho con el tema de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, decirle a un niño, decirle a sus padres, estoy sufriendo bullying en el colegio, y los padres automáticamente le dicen, no, bancátela, tenés que ser más hombrecito, tenés que defenderte, cuando no se toma con una seriedad real que el pibe está sufriendo en la escuela. Y por último nos contaba un poco de la voz de las infancias en la sociedad y la importancia de su protagonismo. Nosotros también tenemos que tener una palabra, ¿sí? Niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso no hay pibes ni pibas. Y sí, y ustedes así no se pueden imaginar un niño en un congreso, porque van a decir no es un lugar para un niño, pero realmente la toma de decisiones, inclusive en las casas de las personas, las tomas de decisiones las hacen con los niños y adolescentes. No. ¿Por qué? Si son personas y tienen palabra y pueden estar de acuerdo o no con lo que dicen los niños, y listo. Pero también hay que preguntarle a los pibes qué piensan, ¿sí? Eso, preguntarnos qué pensamos, qué nos pasa adentro en la cabeza, ¿sí? Los adultos todo el tiempo dicen, ay, pobre los niños, ay, los niños necesitan esto, los adolescentes necesitan esto, les hace falta esto. No, porque yo cuando era joven, no. ¿Qué necesitan los pibes? Vayan y pregúntenle a los pibes. Dejen de suponer cosas, porque cuando ustedes los adultos eran adolescentes o niños, las cosas eran totalmente distintas. Ahora las cosas son así, así y así. Investiguen ¿qué le pasa dentro del niño? Eso, que es mi mayor punto, y valga la redundancia porque recién lo comenté, pero
Pero dejar de suponer, ¿no? Bueno, sí, los niños, es más, inclusive en las leyes, en todos lados, cuando se hicieron las leyes del niño, ¿sí? Nadie dijo, vamos a preguntarle a los pibes qué necesitan, vamos a preguntarle a los adolescentes qué necesitan. No, todos suponieron que necesitamos los niños. Y no digo que las leyes sobre el niño esté mal, pero nadie nos consultó, nadie nos consulta. Todos dicen, que salgamos de ese lugar de, ay, ¿quién quiere pensar en los pobres niños? Ese lugar de la lástima, ¿no? Dejen de tenernos lástima. O dejar de vernos como algo súper tierno, súper dulce. O cuando alguien da un argumento válido, bien estructurado, lo tomamos como, o sea, los adultos lo toman como una falta de respeto o algo como, jaja, qué chistoso, re tierno el nene. No, tómennos en serio. Hay que tomarnos en serio. Y también tomarnos en serio sin perder la cuestión de la ternura. ¿Por qué tiene que ser todo blanco o negro, no? Como esa cuestión de o los niños son re tiernos o son serios. No, somos personas, sí, que también nos gusta jugar. O sea, ustedes han observado cómo las niñeces, esa seriedad que le ponen al jugar. Los niños también son muy serios con sus cosas, por supuesto, pero son serios y se ríen, ¿sí? Hay que tomarse las cosas con una seriedad, como lo hacen los niños. Hay que tener ese compromiso, ¿sí? Al jugar, al sentir, al trabajar, ese compromiso que tienen los niños al jugar, ¿no? La verdad que muy coherente a la hora de hablar, Mateo. Bueno, vamos en busca de la música a esta hora hasta donde lleguemos. El latido de mi corazón, Coco, la película es lo que escuchamos. Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. Ay, mi familia, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. Ay, mi familia, oiga mi gente, canten a coro nuestra canción. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. LV19 le informa que es la hora. Es la hora 15:32 minutos. Alternativas, populares, participativas. Radios Comunitarias presenta. El próximo 27, la radio argentina cumple 100 años. La primera transmisión de la radio la hicimos en una escuela pública. Lo vamos a empezar a celebrar en donde se encendió por primera vez. Cuando pusimos la radio la pusimos con el fin ese de que no teníamos voz ni voto. Desde el Teatro Coliseo, programa especial. Arco siempre fue una red que fue creciendo. Las y los protagonistas. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Momentos históricos, música. Radio Universidad de La Plata está considerada la primera. Jueves 27 de agosto. Presente. Todas las radios unidas desde las 15. Yo creo que el derecho es una expresión constitutiva del ser humano. Escúchalo por esta frecuencia. Las personas inmigrantes de Bolivia. La radio argentina cumple 100 años. Una historia con futuro. Sin voz, no hay voces.
Viernes, 21 horas, por LB19. Tango Esencia. Un programa con orquestas, cantantes, bailarines, entrevistas a nivel mundial, conceptos del tango, códigos, formaciones y mucha música de tango. Por Radio Nacional Malargüe. Tango Esencia. Conduce el bailarín, coreógrafo y maestro Francisco Forquera. Obviamente no es lo mismo encontrarse virtualmente que encontrarse en persona. Uno quiere juntarse y verse con esa gente que quiere. Entonces puede pasar que alguien te proponga, ¿nos juntamos en la plaza? ¿O nos juntamos en casa? Total, ¿qué puede pasar? Si te llaman, explícales que las reuniones en las plazas o en las casas a comer un asado o a tomar mate son de las mayores causas de contagio del coronavirus. Algo tan inocente y básico como juntarse lo vamos a tener que dejar para un poquito más adelante. Soy Mirta Wons, soy actriz. Seguí cuidándote. Argentina Unida, Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros. Puede hacer frío. Puede llover. Puede estar gris. Puede ser un día oscuro. Pero lo más importante es que este puede ser tu gran día. AM790, LB19, Radio Malargüe. Invierno. Siente la radio en tu vida. Con cualquier clima. Desde cualquier lugar. Es por eso que te pido a gozar la vida. La música puede fluir. Sigo dando vueltas en la La cama. música puede fluir. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. AM790, LB19, Radio Malargüe. Invierno. Cuando pierda todas las partidas. El clima es lo de menos. La radio es todo. Glosario radial. Responsabilidad parental. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo, hija o hije, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Nuestros derechos y otros yuyos. Hoy en Nuestros Derechos y Otros Yuyos vamos a hablar de la ley Brisa. Para eso vamos a escuchar a Roberta y a Daniel Bonsewich del ANSES local, que nos va a contar un poco cómo se puede tramitar el beneficio de esta ley y si hay algunas tramitaciones en Malargüe. Leyes que se unificaron para poder tener la ley Brisa, que si bien venía del Senado, en diputados uno de los proyectos era de mi autoría, así que peleé mucho por esa posibilidad, que era la garantía de tener una pensión para aquellos chicos y chicas que en manos de un femicida perdían a su mamá, y que en esa pérdida también el Estado se tenía que hacer cargo de acompañar a quienes se quedaban con la enorme responsabilidad de acompañarlos en su vida, de criarlos, de criarlas, y que pudiéramos nosotros asistir económicamente desde el Estado a esos chicos y esas chicas. Además, Daniel Bonsewich, el referente de ANSES aquí en el departamento de Malargüe, profundizaba más en esta ley. La ley Brisa es la ley 27.452, que fue promulgada en el año 2018 y establece que hijos o hijas de progenitores víctimas de femicidio, de homicidio por violencia de género, deben ser protegidos para que crezcan en un ambiente sano y libre de violencia, con lo que se le abona un monto mensual de dinero
pueden hacer los malargüinos que padecen esta necesidad para poder acceder a ese beneficio? Mira, tienen que cumplimentar una serie de documentación. Por ejemplo, del hecho tienen que ingresar la partida o certificado de defunción del padre o de la madre. Y una copia o sentencia de condena firme, ¿sí? De acuerdo al Código Procesal Penal. Del hijo o de la hija tiene que ser solamente el DNI, la partida de nacimiento, que acredite el vínculo, y en caso de personas con discapacidad, el certificado único de discapacidad vigente. Y el representante, en caso de que los niños sean menores, de 18 años, el DNI y el certificado ya sea de una guarda, de una adopción, de una tutela, ¿sí? Todo emitido por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Vuelo de mariposas. Información, prevención y asistencia integral a la mujer en situación de violencia. Esta historia terminó, no existe. Bueno, ahora vamos a empezar a conversar con Roxana. Si Roxana estás, ¿nos escuchás desde tu casa? Sí, estoy y las escucho. Bueno, perfecto. Contanos. Bueno, chicas, a la audiencia, a quienes nos escuchan hoy día desde Vuelo, hemos querido compartir algo de información siguiendo con la temática de estos últimos 2 programas, que es la niñez. Así que hemos buscado un poco de información para tener en cuenta sobre la violencia en la niñez. Hemos visto informes de UNICEF actualizados a abril del 2020, donde expresan que cientos de millones de niños y niñas de todo el mundo están expuestos al maltrato, a la violencia de género, el abuso sexual, la explotación, la exclusión social y la separación de sus cuidadores durante las medidas del aislamiento social necesarias para contener la propagación de la pandemia. Todo esto también analizado en este contexto actual que estamos viviendo de pandemia. UNICEF insta a los gobiernos a garantizar la seguridad y el bienestar de las niñas y niños. Para esto ha ofrecido a los gobiernos unas guías con cierta información que tiene que ver con programas, con todo aquello que está referido a proteger, ¿no? A cuidar los derechos de los niños. Dice Luisa Brumana, que es la representante de UNICEF en la Argentina: en este contexto de emergencia sanitaria es fundamental que las políticas públicas de prevención de la violencia y restitución de los derechos sean consideradas prioritarias y cuenten con recursos suficientes para hacer frente a estas situaciones y no profundicen las inequidades sociales que anteceden a esta crisis. El bienestar presente y futuro de niñas y niños y de adolescentes y toda la sociedad se ve fuertemente afectado cuando la población más joven es expuesta a la violencia. Y hemos también buscado información sobre qué tipos de violencia se pueden ejercer en los niños. Hemos visto 3 tipos de violencia: la violencia física, que es aquella que incluye los castigos corporales por parte de adultos o otros niños y niñas; violencia sexual, incluyendo la explotación sexual, matrimonio infantil y uniones tempranas; y la violencia emocional, incluyendo aquella perpetrada a través de tecnologías de información y comunicación, que tiene que ver con el grooming o el bullying, conocido actualmente con esos términos. Y también existe un descuido o trato negligente, incluyendo negación de cuidado de médicos, que esto sucede, aunque por ahí suene un poco raro o duro. La verdad que viendo toda esta información a uno por ahí se le eriza la piel, sí, porque uno no imagina semejante
semejante frialdad y semejante dureza con la que se violenta a las niñeces. Sí. Y un poco lo que estábamos hablando en la primera parte del programa, que son los discursos sobre las niñez, ¿no? Que no ayudan tampoco a tomar en cuenta el niño o la niña como una persona que tiene su voz, que tiene su sentir, que tiene su pasar, ¿no? Hasta hace un tiempo pasado, pero decían que los bebés no sentían el dolor, digamos, discursos de ese tipo. Y también en el informe decían que la violencia contra los niños muchas veces se justifica racionalmente, que en realidad es una necesidad para la educación, que es inevitable, digamos, existen todos esos discursos que también contribuyen y fomentan, digamos, la violencia intrafamiliar más que todo, ¿no? Sí, Vane, y con esto que decías también, escuchaba atentamente, no quería interrumpir en la parte anterior, cuando escuchábamos el testimonio de Mateo, esto se veía totalmente reflejado el significado en sí que vos diste en un comienzo del programa sobre no tener voz, persona que no tiene voz. Y esto también atraviesa la violencia, ¿no? Porque cuántas veces hemos tenido conocimiento de casos donde están los niños en el medio, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, y por cuestiones de los adultos o de la justicia, lo que considera la justicia o lo que considera el adulto, o en base a las pruebas que se tienen, se toman decisiones para que el niño, niña o adolescente se quede con uno de los padres, sin tener en cuenta en realidad su opinión, su sentir. Muchos casos hemos conocido desde la asociación donde se ve injustamente afectado, ¿no?, la infancia del niño, obligándolo a quedarse con el padre o con la madre, siendo que él no quiere estar, pero por decisiones de los adultos y de la justicia, ¿no? Así es. También hemos visto con esto del tema de la violencia, por ahí uno no tiene conocimiento del impacto que tiene la violencia en la niñez. Por lo general se habla de violencia, sí, algún abuso, el maltrato a modo general, pero la verdad que si uno se comienza a ahondar en este tema, hay mucho impacto en la niñez. Voy a nombrar 1 o 2 ejemplos de cada etapa de la vida de una persona, cómo se ve trastornada por la violencia, para no hacerlo tan extenso. Por ejemplo, en la infancia, además de lesiones físicas, por supuesto, que serían el maltrato, deficiencias en el apego, afectación en el crecimiento, el desarrollo íntegro del niño. Durante su niñez puede traer trastornos de ansiedad, trastornos en el estado de ánimo, comportamiento perturbador, fracaso a nivel escolar. Durante la adolescencia, trastornos de conducta, consumo nocivo de alcohol, drogas, lo que esté al alcance del adolescente. Y durante la adultez, trastornos de personalidad, problemas para relacionarse, problemas laborales, enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer. Digo, estas cosas, la verdad que yo personalmente no tenía conocimiento que existían, ¿no? O sea, más allá de que uno puede saber que existen, digo, no, al no tener conocimiento es como esto, me recordaba mucho lo que decía Mateo, no le damos la importancia, ¿no? O sea, y esto que decías, Vanessa, también de que hay algunos padres que ven a la violencia como o se justifica, tristemente sí, tengo que confirmarte que en estos estudios que ha hecho la UNICEF en este último tiempo, he tratado de sacarlos más actualizados. Hay estudios a nivel mundial y con países de Latinoamérica y un poco más cercanas acá a la Argentina, y se ve esto de que hay culturas todavía donde y padres y madres que ven la violencia como un método de educación, que es lo que vos comentabas hace un ratito. Bueno, vamos a ir viendo qué más se puede ir compartiendo sobre esto que decía, por ejemplo, acá escuchando el audio, vamos en un ratito a escuchar un audio del doctor Fonseca. A nivel mundial y a nivel Argentina, el maltrato y la violencia sexual
Obviamente la mayoría de los casos se registra en las mujeres. También esto de que las relaciones sexuales hayan sido forzosas con miembros de la familia, y todo esto lo menciono porque es una violencia sexual, sí, que ha sufrido la niña antes de los 17, 18 años que se estima por patrón que después es adulto o joven. Sí, hasta ahí es adolescente. Y en ese mismo informe dicen que, bueno, si bien las niñas y adolescentes sufren más violencia sexual, también la sufren los varones y adolescentes, y en la mayoría de los casos proviene de un familiar, primo, compañero de escuela o sus propias parejas, digamos. Ese es el ámbito también donde los varones jóvenes también sufren violencia sexual, como eso que comentas vos, digamos, las relaciones forzosas. Exacto. Aparte, otra de las cosas que está, quizá como dice Vane, el tema de que los niños sufren abuso sexual está como un poco más tapado, sí, porque y ese daño que se genera es un daño irreversible. Teníamos la posibilidad justamente de hablar de eso con el doctor Fonseca, con Roxy. Sí. Bueno, chicas, y una vez que hemos repasado, digamos, una información a modo más universal, si se quiere, quería compartir a través de qué línea podemos denunciar o ser contenidos cuando tenemos un caso de maltrato infantil. Acá en la Argentina, el número 144, que funciona, como ya todos sabemos, para violencia de género, también atiende los casos de maltrato infantil y violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. Y acá en la provincia, el número 102 es una línea que se habilitó para el maltrato infantil. También funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Se puede llamar para informarse sobre qué te debo hacer ante alguna situación. Es un espacio de escucha, de contención, es un espacio para pedir ayuda, es gratuito, es confidencial, y si bien no toma la denuncia en sí, coordina con otras instituciones que trabajan en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes para derivar, ¿no es cierto?, como corresponde, dependiendo de la gravedad del caso. Quería mencionarlo para que se conozca que el 102 es una línea provincial gratuita donde se puede informar sobre el maltrato infantil. Roxy, además tenemos la palabra del doctor Esteban Hugo Fonseca, si te parece, lo escuchamos. En este lugar. Bueno, en realidad nosotros tenemos la tarea como asesoría de asesorar en todas las materias en las que se incluyan niños, niñas o adolescentes o también personas con capacidad restringida. Y bueno, tratamos de brindar asesoramiento en nuestra oficina respecto de todas cuestiones civiles, de familia, penales y hacer las derivaciones responsables correspondientes. En el caso específico de las denuncias de abuso o maltrato, siempre recomendamos que se realicen las mismas en la Fiscalía de nuestro departamento, a cargo de la doctora Lorente, y en caso de que corresponda alguna otra acción, también generalmente coordinamos o hacemos una derivación responsable, especialmente, por ejemplo, con el órgano administrativo de los niños, el ETI. En cuanto a abusos sexuales a menores, ¿cuál es el género que se encuentra más vulnerable o que más repetitivamente se realizan abusos a estos niños? Bueno, como responsable de esta asesoría me toca intervenir en procesos donde se investigan abusos sexuales a niños y niñas, y especialmente las niñas generalmente son las más afectadas, pero no pensemos que por eso el número de niños es menor, no es tan menor, y lamentablemente en Malargüe hay un número elevado de delitos sexuales a niños. En cuanto
cuanto a los establecimientos educativos, la interacción que ustedes tenían, ¿de qué manera se realizaba? Bueno, esto es muy importante destacar. Nosotros hemos articulado mediante charlas y algunas mini conferencias con los docentes la activación de la ley 9054. Esta ley provincial tenía el objeto de promover la denuncia de estos hechos de maltrato o de abuso a niños y niñas, adolescentes, y a proteger también a los docentes que se veían afectados a veces cuando hacían las denuncias. Entonces en estos casos, nosotros intervenimos cuando los docentes detectan ciertos indicadores específicos de abuso o maltrato, nos elevan un formulario y nosotros realizamos como corresponde la denuncia ante la Fiscalía. En época de pandemia, ¿esto se encuentra de alguna manera limitado? Seguramente, porque la posibilidad de detectar estos delitos de orden sexual o el maltrato se circunscribe a la interacción personal que pueda tener el docente con el alumno, y hoy, dada la modalidad virtual que se viene desempeñando en el ámbito educativo, esto dificulta poder captar estos indicadores, lo que hace que este año prácticamente no hayamos tenido hechos de este tipo. Denuncias aquí, sí, en la Fiscalía, delitos, eso lo sabrá informar la fiscal. Doctor, por último, un número de teléfono, la forma en la que se encuentran trabajando actualmente en esta pandemia. Sí, tenemos una modalidad de atención muy reducida en estos momentos por los protocolos internos que tenemos desde Defensoría General. Sin embargo, siempre hay un número activo de teléfono que ahora lo podemos repetir para la gente, que es el 264 27 76 54. Este número, estamos atendiendo todo tipo de consultas. Recordemos también que aquí funcionamos como Defensoría Civil, así que la gente sin recursos que tenga que promover alguna acción judicial o tenga alguna duda o consulta, lo podemos hacer por esta vía. Así que este sería el teléfono. Si quiere, se lo repito: 264 27 76 54. De 9 a 14 estamos atendiendo estas cuestiones y muchas gracias. Bueno, como veíamos en el audio del doctor, ¿no? Él pone de relieve que los abusos infantiles son un problema en nuestro departamento, y eso nos tiene que alertar, digamos. No solamente eso, Ana, sino que lo dice con un número muy alto, o sea que las estadísticas a nivel provincial, como decía Roxana hace unos minutos, a nivel nacional y a nivel mundial, nosotros los malargüinos nos alerta de esa manera, ¿no? Que los números son muy altos, y otra de las facultades que nos daba, que no quiero que quiero repetirlo justamente, era que esto se denunciaba de alguna manera a los docentes, los lugares educativos eran los que realizaban este acompañamiento en base a notar algún niño niño o niña con alguna porque iba golpeado o podía ser abusado con diferentes patrones, ¿no? Y ahora este vínculo se ha cortado por lo de la pandemia. Roxana, Exacto, por eso es nos pareció importante compartir toda esta información y hablar del tema, ¿no? Porque la verdad que no es un tema fácil de tratar, porque es serio y porque aparte es muy duro, ¿no? Uh-huh. Hay que ser realista también, y estas cosas he tenido la oportunidad de leer bastante, y la verdad que uno no se imagina que estas cosas suceden, pero suceden, y nos pareció importante justamente decirlo en este espacio, porque tenemos la vieja creencia de acá en Malargüe las cosas no pasan. Sí pasan. Voy a compartir a modo de cierre de esto una pequeña escrito que fue como una finalización de un trabajo que hizo UNICEF con otras organizaciones, que me llamó la atención el título, y me parece que el contenido es como muy acertado para poder trabajar seriamente y poder algún día erradicar la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Dice: proteger a una generación en peligro. En la Agenda para el Desarrollo Sostenible del 2030 figura un llamamiento audaz y ambicioso para poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y se reconoce su erradicación como un potente esencial del desarrollo sostenible.
Un paso crucial para lograr este imperativo universal es la movilización de la voluntad política y la promoción de estrategias basadas en pruebas empíricas para abordar múltiples factores que contribuyen a la violencia, incluidas las normas sociales y culturales que condenan la violencia, las políticas y las legislaciones inadecuadas, los servicios insuficientes para las víctimas y la escasez de inversiones en sistemas efectivos para prevenir y responder a la violencia. Un elemento fundamental de estos esfuerzos es la creación de alianzas estratégicas como la Alianza Global para eliminar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, para acelerar la acción, aprovechar los recursos, generar compromisos, facilitar el intercambio de conocimientos y poner en marcha medidas a mayor escala. Continúa el informe, es bastante amplio, pero me pareció importante porque también incluye esto de las políticas, ¿no? De las políticas públicas que tienen que destinar las herramientas necesarias para poder abordar esta problemática. Muy bien, la verdad que es muy pero muy amplio y bueno, nosotros ya estamos en el tiempo final, Roxy. Sí, mira, antes queríamos saludar a una persona que nos está escuchando y nos ha mandado un mensajito. Dice muy interesante el programa, lo estoy escuchando. Ya le agradecemos y también le agradecemos, nos ha mandado un escrito, no sé cómo estamos con el tiempo. Ya estamos al límite. Al límite, pero bueno, le agradecemos de todas maneras. Ella nos había enviado una poesía que se llama El mundo se termina cuando y hace alusión a los niños. Le agradecemos mucho, pero el tiempo no nos va a permitir compartirlo. Así es, Roxy, de todos modos el próximo martes nos volvemos a encontrar aquí en el 790. Sí. Bueno, un saludo para la audiencia, para vos, Roxy, y nos veremos el próximo martes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Bomberos combaten 2 focos de incendios en Córdoba. Continúan activos 4 detenidos.